Dios les bendice. Ahora me tocó estar acá arriba. Estoy más cerca del Señor que ustedes. No se crean. ¿Cómo están? Qué bueno, me da gusto. Bueno, el pastor Claudio anda sufriendo allá en el mar con los jóvenes, los pastores, ¿verdad? Ya. Y nosotros estamos aquí, pero también estamos igual de contentos. Amén. Ellos están en el mar, ¿verdad? Refrescándose. Y nosotros estamos aquí con el mar de las bendiciones de Dios. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Es un placer estar con ustedes aquí una vez más. Doy gracias a Dios por el pastor Claudio, porque tiene la confianza de permitirme estar en este púlpito, porque créanme, hermanos, que el púlpito es el lugar más celoso, ¿verdad? En una congregación es el lugar donde más cuidado debemos de poner, porque créanme que hablar de parte de Dios es un compromiso muy fuerte, ¿no cree usted? Dijo el Señor que de cada palabra ociosa vamos a dar cuenta, así que es importante explicar y enseñar la palabra del Señor tal cual Él la ha dejado. Por eso se leía la lectura, ¿verdad?, de Éxodo 20 con los 10 mandamientos, conocido como el Decálogo. Después tienen el libro de Deuteronomio, que significa segunda ley, donde da 603 mandamientos, más los 10 son 613, curiosamente, ¿verdad? Es muy importante que tú y yo entendamos la palabra del Señor, y el tema que le voy a compartir en esta mañana es enseñando a adorar, ¿verdad?, en casa. Qué importante es que tú y yo entendamos que la primera iglesia es la casa. ¿Quién dice amén? Sí, hermanos, la realidad de la casa se debe de trasladar a la iglesia y no venir a la iglesia y aparentar algo que no es en casa. ¿Me doy a entender? La Biblia habla de gente que cambió la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Lo que dice un buen fotógrafo es esto: donde hay belleza se toma y donde no la hay se crea. Así que nadie quiere una mala fotografía de sí mismo. No sé si usted es como yo, como mi esposa o como mis hijos. A mí me pasa seguido, ¿verdad?, que en la iglesia, allá al terminar el servicio todos los domingos tenemos comida en la iglesia, todos los domingos. Y nomás buscamos cualquier cosa para seguir comiendo. Pero curiosamente siempre me sacan una foto cuando estoy comiendo. Apenas voy así y ya me están sacando la foto. Y a los 2 minutos ya estoy en el Face. Casi siempre me reúno con los pastores y me dicen: oiga, hermano, usted nomás se la pasa comiendo en pura pachanga en la iglesia, que todas sus fotos son comiendo. Pues vean el modelito, ¿verdad? Qué interesante, porque regularmente no nos gusta una mala fotografía. Casi siempre decimos: a ver, déjame ver la foto, a ver cómo salió. Y la vemos y decimos: ay, no, bórrala por favor, sácamela otra vez. Y ahí van otra vez a sacarla otra vez, y una vez la ve y dice: ay, no. Siempre queremos que la cámara nos haga el favor, ¿a poco no? Y regularmente borramos la que no nos gusta. Ahora la pregunta es: ¿qué le hace pensar que a Dios le gustan más las fotografías de Él? Si a usted no le gustan, a Él mucho menos. Por eso dice: no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque nadie puede retratar la gloria de Dios. Cualquier intento aparente de dibujarlo, decir Él más o menos es así, es herejía y blasfemia, porque no hay nada que se acerque a describir la hermosura de su santidad. Amén. Aunque lo pinten, ¿verdad?, barbado y de ojos azules y de pelo largo, no importa cómo lo pinten, el Señor no es así. Amén. Nadie lo ha visto. Y eso es muy importante. Dice el Señor: no me gustan las malas fotografías. Tampoco a mí. Y a usted tampoco, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra en esta mañana, y que esta iglesia juntamente conmigo se pueda regocijar en las verdades bíblicas de tu palabra. Gracias por esta hermosa congregación. Guíanos a toda verdad, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cómo tener un hogar de adoradores, hermanos? La respuesta es muy clara: observando las verdades bíblicas, observando la palabra del Señor, los mandamientos, el decálogo, las enseñanzas específicas, porque la palabra de Dios es muy importante para nuestra vida. ¿Quién dice eso? A eso amén. Dice Mateo, ¿verdad?, 4:4, el Señor Jesucristo: no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca del Señor, porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda. Y es útil para enseñar, redarguir, instruir, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es muy importante.
El profeta Jeremías dice que la palabra de Dios es un yunque que ha destruido muchos martillos. Ha tenido muchos enemigos. En la historia la gente ha querido destruir la palabra del Señor, pero Él dijo, todo pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra del Señor está firme, amén. La palabra del Señor es muy importante para nuestra vida y para nuestros hogares. La respuesta para tener un hogar de adoradores es observar la Escritura. Sin embargo, hoy en día enfrentamos un problema muy fuerte que lo describe el profeta Jeremías, si me acompañan, en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, 16 plantea un problema que había en el pueblo de Israel y que se repite hoy en la iglesia del Señor. Y dice el profeta, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por qué. Por las sendas antiguas y preguntar cuál sea el buen camino y andad por él y entonces hallaréis descanso para vuestra alma. Esta última expresión, hallaréis descanso para vuestra alma, ¿le suena? ¿La ha escuchado en el Nuevo Testamento? ¿Sí se acuerda quién la dijo? Venid a mí todos los cargados, los trabajados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él dijo que encontraríamos la paz en él, porque el profeta decía claramente, párense en los caminos y pregunten cuáles son las sendas antiguas, porque el pueblo se había apartado del camino. Ya no andaba en las sendas del Señor. Pregunten cuál sea el buen camino. Usted y yo sabemos cuál es el buen camino, amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén, hermanos. Yo soy el camino, dijo Jesús. Pregunten cuál es el camino, y cuando vean la respuesta de cuál es el camino, que hoy en día la respuesta es Jesucristo, dice, andad por él, por ese camino el cual es el Señor. Amén. ¿Sabe qué contestó el pueblo? No andaremos. ¡Wow, qué fuerte! No andaremos. Y pareciera que hoy muchos dentro del cristianismo dijeran lo mismo. Quieren un Cristo cómodo, quieren un Cristo que les dé salvación y vida eterna, pero que los deje seguir pecando, vivir vidas licenciosas, haciendo lo que se les pegue la gana, porque no se ha predicado el evangelio correctamente desde el principio. Hoy predican a un Jesús Salvador, pero no predican el señorío de Cristo. La mayoría de los versículos del evangelio traen literalmente que si confesares que Jesús es ¿qué? No el Salvador, el Señor. Amén, hermanos. Es entregar tu vida a Cristo, es renunciar a tu persona, que Él se enseñoríe de Él, que le confieses como Señor y por ende se convierte en tu Salvador. Amén. Pero le entregaste tu vida para que Él señoree sobre tu vida. Renunciaste a tus derechos y decidiste, Señor, me entrego por voluntad y por amor a ti, a tu servicio. Tómame, Señor, creo en ti, te acepto como el Señor de mi vida. Señoría sobre mi vida. Amén. Sí, amados hermanos, el problema es que hoy muchos dicen, como el pueblo de Israel, no andaremos por ese camino. Los 10 mandamientos inician diciendo algo muy importante. Leímos hoy el decálogo, pero solamente vamos a analizar rápidamente los 2 primeros. ¿Qué nos enseñan los 2 primeros mandamientos? Recuerde esto, grábeselo, es muy sencillo. El primer mandamiento le enseña a quién debe de adorar y el segundo le enseña cómo debe de adorarlo. Amén. Regularmente cuando pregunto los 10 mandamientos a una persona que no es cristiana, de la religión que sea, o de la popular regularmente, siempre me dicen, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y no ese es el primer mandamiento, parece, ¿verdad? Pero no es. El problema es que luego le pregunto a los cristianos, ¿cuál es el primer mandamiento? Y dicen los cristianos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Tienen el mismo problema. ¿Sabe? El primer mandamiento no es amarás a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que te está diciendo el primer mandamiento en la palabra del Señor? ¿A quién debes adorar? ¿Y quién es el único que debes de adorar? ¿A quién es el único que hay que adorar? A Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nos enseña a quién debemos adorar y el segundo mandamiento, cómo debemos de adorarlo. Dios es claro, amados hermanos, al decirnos que no debemos de adorar a nadie que no sea Él. ¿Por qué cree que usa la palabra celoso? Yo soy tu Dios fuerte y celoso. ¿Por
qué usa esa palabra. Usted sabe lo que son los celos, ¿a poco no? A ver, hombres, ¿sí saben? ¿Sí lo cela su mujer? ¿Qué le andas viendo a esa vieja? Te vi. Los hombres, ¿celan a su esposa? Sabemos lo que es el celo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El celo es ese momento donde tú dices, bueno, yo sé que hay celos enfermizos. Yo le estoy hablando del celo de Dios, un celo santo. Un celo que dice, tú me perteneces y no te comparto con nadie. ¿Estamos de acuerdo? El celo de Dios es muy claro y dice, yo a nadie le daré mi gloria. A nadie. ¿Está claro de qué celo hablamos, verdad? Él es Dios y la alabanza y la adoración es exclusiva solamente de quién. En la tercera tentación, desesperado Satanás le muestra todos los reinos al Señor. En Mateo 4, 10 y 11 le dice claramente Satanás, mira todos los reinos, por esto vienes, ¿no? Ok, mira, no vayas a la cruz, te ofrezco, ¿verdad? Una opción, ahí está un atajo. Yo desde ahí entendí que los atajos son malos. Dice, híncate, adórame y te los doy todos los reinos. La respuesta de Jesús es contundente, vete Satanás, escrito está. Y miren toda la teología de la Biblia reducida en el hombre más sabio que ha pisado la tierra, Dios hecho carne. Mire toda la enseñanza de la Biblia reducida a esto. Escrito está, fíjese bien, esto es lo más grande. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Esta es la teología más grande de la Biblia. Bien terminó dando su discurso Salomón, un hombre sabio también. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y haz el bien. Amén, hermanos, el temor de Dios. Dijo el Señor Jesucristo claramente, solamente al Señor tu Dios adorarás. Está prohibido adorar a otra cosa o a otra persona que no sea Dios. ¿Quién dice amén? Eso es lo que me enseña el primer mandamiento. Por lo tanto, hermanos, si queremos tener un hogar vencedor, si queremos tener una familia de adoradores, nosotros tenemos que enseñar estos principios a nuestra familia y en nuestra casa. Para lograr una familia que adore al Señor, debemos, hermanos, heredarles una forma de adorar y no una religión. ¿Me doy a entender? Yo tengo que enseñarle a mis hijos cómo adorar y a quién adorar y no una costumbre. Usted puede traer a sus hijos a la fuerza a la iglesia por costumbre y creer que porque los trajo a la iglesia ya cumplió, aunque en casa no los está enseñando. Miren lo que le voy a enseñar más adelante, porque se va a sorprender de lo que la palabra de Dios va a enseñar el día de hoy. Dios le pone una carga a los padres. Lo voy a analizar más adelante cuando decía, claramente en el segundo mandamiento decía, después de que decía que no tenías otro Dios que adorar, dice, no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, ni las adorarás, ni te inclinarás a ellas, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito ¿qué? ¿La maldad de quién? Ayúdeme. Visito la maldad de los padres, hasta la tercera y cuarta generación. ¿La maldad de quién? De los padres que no están haciendo lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Enseñar a quién adorar y cómo adorar. ¿Dónde? En casa. El problema es que pensamos que todo es aquí en la iglesia. ¿Se fija? Si algún día su hogar se destruye, no le eche la culpa al pastor. No le eche la culpa a la iglesia. Y tampoco a los hermanos. La Biblia claramente dice, la maldad de los padres es la que visito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el responsable directo ante Dios de su familia? ¿Varones? Usted, varón, cada varón aquí, usted es un pastor en su casa. Aquí hay un pastor, pero usted es el pastor de su casa. ¿Qué hace el pastor aquí? El pastor de aquí, el pastor Claudio, los otros pastores, ¿qué hacen aquí? ¿Cuál es su trabajo? Cuidar la grey, ser sobrevedores, ¿qué más? Enseñar la palabra del Señor, ¿qué más? Instruir, ¿qué más? ¿Es todo lo que hace un pastor? Ok, bueno, con eso me voy a quedar. Usted, el pastor de su casa, ¿qué tiene que hacer? Cuidar la grey, instruirles, enseñarles la palabra del Señor. Usted es un líder en su casa. Si usted, varón, no lo está haciendo y su casa fracasa, no le eche la culpa a nadie, es usted. Cuando pecó, ¿a quién le pidió cuentas Dios? ¿Se diga?
¿Le va a pedir Dios cuentas a usted como varón? ¿Es responsable de su casa? Sí lo es. Por eso dice Deuteronomio 4:9, acompáñame. Dice la palabra del Señor: por tanto guárdate, fíjese bien, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Hasta dónde hay que trabajar? Hay que enseñárselos a nuestros hijos. ¿Y a quién más? Y si el tiempo nos alcanza, hasta los hijos de nuestros hijos. Esto no acaba. ¿Estamos de acuerdo? Es preservar las generaciones, enseñándoles a ser adoradores de Dios. Pero esto no lo vamos a lograr, amados hermanos, si solo nos preocupamos por traer a nuestros hijos a la iglesia, en el caso que los traigamos. Porque quiero que sepa que la gran mayoría de iglesias cristianas y congregaciones que asisto, al igual que en la que el Señor me ha permitido pastorear, hay muchas familias incompletas, que sus hijos no están en la iglesia. Conozco a muchos pastores que sus hijos ni siquiera van a la iglesia. ¿Se fijan? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el problema? Es que dejamos de hacer lo correcto. Ese es el problema que estamos teniendo en nuestros hogares. Deuteronomio 6, en el versículo 4, ¿verdad? Dice claramente la palabra del Señor: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Por eso dice Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo muere en abundancia en vuestros corazones. Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Las repetirás a quién? ¿Cuál es tu tarea? Esposo, esposa, mamá, papá, ¿cuál es tu tarea en casa? ¿Se fijan? Se las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellos estando ¿en qué? Varones, tienen que enseñar la palabra de Dios en su casa. ¿Quién dice amén? Varones, tienen que enseñar, porque ¿de quién va a aprender tu hijo el modelo de adorar? ¿De quién? No lo va a aprender aquí en la iglesia. El modelo de adorar lo va a aprender en casa. Si tú oras, tu hijo va a aprender a orar. Si tú lees la palabra, tu hijo va a aprender a leer la palabra. Si tú eres una persona que pagas el mal con bien, ahí tu hijo va a ser educado. Pero recuerda, tu hijo va a adorar a Dios como tú lo adoras. ¡Wow! ¡Qué compromiso tan fuerte! ¿No cree? Él va a aprender de ti. Como tú le adores, tu hijo le va a adorar. Y eso es lo peligroso. Eso es lo demandante de la palabra del Señor. Se la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, dice el Señor, textualmente, llénate de la palabra. Cuando Dios le dice a Moisés, más adelante todavía no ocurría, pero le profetiza al Señor a Moisés, le dice, más adelante me van a desechar y van a pedir rey. Cuando esto suceda, cuando pidan rey, esta va a ser la orden que vas a dar. Cada rey, cuando sea ungido, va a escribir la ley a mano para que no se olvide de mis estatutos y de mis preceptos. ¿Usted era ungido rey? Inmediatamente ya tenía su ropaje, pasó la fiesta y órale, mi chico, a escribir toda la Biblia, bueno, la ley de Moisés a mano, para que estuviera presente el concepto y el precepto de Dios en su corazón. Claro, la mayoría de los reyes no lo hicieron. Con justa razón siempre lee la historia de los reyes. E hizo lo malo y anduvo en los caminos de su padre. Siempre lee esas palabras trágicas en la Biblia acerca de los reyes. Traían las escrituras perdidas. Cuando estaban restaurando el templo, dice que entre los escombros hallaron las escrituras y todos, ¡wow! Eso, ¿dónde estaban las escrituras? Perdidas. Siempre se perdían las escrituras y el pueblo se perdía. Va a la par de ello, porque el consejo del Señor está en su palabra. Amén. Ahí hay un sabio consejo. Por eso ahora definamos, hermanos, ¿por qué a Dios le molesta la idolatría? Porque dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Definamos a un ídolo. Un ídolo, amados hermanos, es una mala imitación de Dios. Es una mala fotografía. Un ídolo es un pecador magnificado
¿Qué significa esto? El hombre toma regularmente todas sus depravaciones y las vuelve dioses. Es por eso que los dioses paganos representan la lujuria, la guerra, la codicia, la venganza y otros. Vea la mitología griega y vea cómo se le aplica cada cosa a un dios. Los humanos regularmente han tomado sus peores perversiones y las han hecho dioses para adorarlos y luego justifican sus acciones con esos dioses. Claro, amados hermanos, crean a sus ídolos para no temer el castigo de un Dios verdadero. Es más cómoda la idolatría para el pecador que un Dios que es 3 veces santo. ¿Por qué? Porque un Dios 3 veces santo castiga el pecado. Dice que no dará por inocente al culpable. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. En Ezequiel 18:4 dice, y en el versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. Al pecador, ¿verdad?, le espanta ese Dios. No le interesa ese Dios. Quieren un Dios que pueda ser su amigo, que se lo hagan cuate. Un ídolo donde le lleven flores y le dices, ayúdame en esta tranza y vas a ver que tú y yo somos cuates, ¿a poco no? ¿Se fijan? En las novelas siempre pintan a la heroína con la virgencita diciéndole, ándale, líbrame de este marido desgraciado y que todo se me arregle con mi amante. Es que sin buena onda el ídolo, ¿a poco no? Un ídolo, ¿qué es lo que provoca? ¿Sabe? La idolatría siempre está ligada a la inmoralidad sexual. ¿Sabía eso? Vea Romanos 1. Y dice, cambiaron la gloria de Dios por la mentira, le dieron honra a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Al cambiar la gloria de Dios y empezar a adorar a aves, cuadrúpedos y de reptiles, y, ¿verdad?, al volverse idólatras, ¿qué es lo primero que sucedió? Dice, cambiaron el uso natural. Y se volvieron en sus lascivias hombres con hombres. ¿Se diga? El idólatra siempre está ligado a inmoralidad. Dios nos permitió levantar una iglesia hace años en Tepatitlán. Y la iglesia allá, usted sabe, Tepatitlán, los Altos de Jalisco. En la página oficial del Vaticano dice que el lugar más católico del mundo después del Vaticano es los Altos de Jalisco. Y vaya que sí, vaya y usted se enfrenta con la cruda realidad de lo que es la religiosidad en todo su esplendor. Pero cuando sacan a la fiesta patronal del Señor de la Misericordia, un Cristo negrito oscuro que tienen ahí, en la noche, ¿verdad?, las fiestas es Sodoma y Gomorra en todo su esplendor. Ahí en Tepatitlán todas las familias, ¿verdad?, en cada familia hay involucrados en homosexuales, lesbianas, darquetos, adoradores de Satanás. Todo eso lo ve en Tepatitlán. Hay una competencia por la mejor casa, el mejor carro, quién tiene más dinero. Hay mucho norteño. Pero ¿sabe qué es lo más sorprendente? Una moda, ¿verdad?, europea llamada swingers, intercambio de parejas. Hay un directorio a nivel nacional y el 80% de domicilios son de Tepatitlán. La gente más religiosa es la más inmoral. Por eso quieren ídolos, para sacar sus depravaciones y no tener ningún tipo de castigo. Pero mi Dios, que es 3 veces santo, castiga la inmoralidad. ¿Cuántas veces no han escuchado, verdad? No, Dios no castiga. Digo, oye, pues no han leído la Biblia. Tan castiga que creó un infierno y los va a mandar por todos los siglos de los siglos de los siglos. Imagínense si no castiga a Dios. Sí castiga a Dios, no se equivoque. Aprenda a estudiar la Biblia. Claro que castiga, pero aquel que le obedece y es su hijo recibe la bendición del Señor. Amén, hermanos. Por eso es muy importante entender lo que nos dice la Biblia. Hermano, hermana, amigo o amiga que está el día de hoy, la pregunta es, ¿qué está sucediendo en tu hogar? Te voy a hacer una pregunta directa. ¿Estamos adorando al verdadero Dios en casa? Te voy a hacer una pregunta directa. Hermano, hermana, familias, padres, ¿estamos enseñando a nuestros hijos a adorar al Dios verdadero en casa? Fíjate lo que te estoy preguntando. No te estoy preguntando si los traes a la iglesia. No te estoy preguntando eso. Hermanos, Dios no diseñó el hogar para que fracasara. Dios diseñó el hogar para que tuviera éxito. Él nos dice que no estamos solos, que no estamos aquí por nuestra cuenta. Él nos ha dado normas, nos ha dado enseñanza, nos ha dado su palabra, nos ha dado el poder de su espíritu. Él quiere que tengamos un hogar victorioso que glorifique al Señor. Él dice, todos los llamados de mi gloria para mí, gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es por eso que tenemos que hablar, hermanos, de la importancia de enseñar a nuestros hijos a adorar desde casa.
¿Cómo tener una familia que ora unida? Va a sonar trillado esto que le voy a decir, pero hay mucha necesidad en las familias cristianas. Yo no digo en las no cristianas, digo en las cristianas. Tomen en cuenta esto. Una familia que ora unida permanece unida. ¿Sí, amén? Siempre lo he dicho, hasta ya lo dije aquí la otra predicación, creo, ¿verdad? Digan, el domingo hay pozole y está lleno, hasta se llena de cachirules. Y dígale, el martes hay velada de oración y nadie viene. ¿Sabía que en las iglesias cristianas el culto de oración es cuando menos gente viene? Cuando menos gente asiste. ¿Sabía que lo que más ataca a Satanás es la oración? Él no quiere que ores. Él no quiere que estés de rodillas buscando el rostro de Dios, porque Satanás sabe que cuando tú oras y tienes comunión con el Todopoderoso hay poder en tu vida. Por eso tienes que orar a solas con Dios, buscando tu rostro. Su rostro, decía el Señor, entra en tu aposento en lo secreto, búscale de una manera personal, ten comunión con Dios, busca su rostro, amado hermano, hermana. Y después eso hazlo con tu esposa, con tu esposo. Primero, a solas. Segundo, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. Tercero, con tus hijos. Cuarto, en la iglesia. Si tú oras con Dios y tienes comunión, hay poder en tu vida. Si oras con tu esposa y con tu esposo, hay poder en tu matrimonio. Si oras con tus hijos, hay poder en tu familia. Y si oras en la iglesia es bendecida con el poder de Dios. ¿Quién dice amén? Cuando usted lee libros de biografías de grandes hombres y mujeres, o cuando lee historias de la Biblia de grandes hombres y mujeres, se va a dar cuenta que tienen un común denominador: pasaban demasiado tiempo de rodillas. Hay un predicador que le llaman George Whitefield, de hace el siglo pasado, ¿verdad? Casi 2 siglos. Le llamaban el predicador al aire libre, y duró 3 meses en Nueva Escocia. Él vivía y duró 3 meses encerrado en su cuarto de rodillas sin salir. Solamente le llevaban comida, y a veces ni comida, sin levantarse. 3 meses orando, diciendo: Señor, te pido por la salvación de toda Nueva Escocia, 100,000 habitantes. A los 3 meses cuenta su testimonio que él se sale, se va a la plaza, agarra la Biblia y empieza a leer Hebreos 9:27. Está establecido de parte de Dios que los hombres mueran una sola vez y después vendrá el juicio. La gente se empezó a juntar y les volvió a decir el versículo otra vez, y les volvió a decir el mismo versículo. Se los volvió a repetir 50 veces, pero cada vez gritaba más fuerte, y gritaba y gritaba: está establecido que van a morir. Y gritaba, y dice que la gente empezó asustada, se subía entre las bancas. La gente creía que la tierra se iba a abrir y se los iba a tragar, y que entraron en una convicción de pecado tan fuerte que se juntó toda Nueva Escocia y aceptaron a Cristo, 100,000 habitantes. Ahí está el testimonio. Ese hombre duró 3 meses de rodillas. Por eso, antes de hablarle a las personas de Dios, háblale a Dios de las personas. ¿Entiendes lo que te dije? Nuestras batallas más grandes las vencemos de rodillas, buscando el rostro de Dios. Y hay veces que ni siquiera de rodillas. Nosotros en la iglesia, al final del mes, el último miércoles de cada mes, tenemos velada de oración en la iglesia. Y terminamos no solamente de rodillas, terminamos literalmente tirados de panza en el suelo toda la iglesia. Es hermoso porque a veces veo a los jóvenes, a los niños pequeñitos tirados en el suelo de panza, todos rogando el favor de Dios. Hay quienes ni siquiera se atreven a hincarse porque se les va a ensuciar el pantalón. ¿Se fija? Y se nos ha olvidado lo que dice Hebreos 5:7. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte, por lo que, ¿verdad?, fue oído y aprendió él literalmente la obediencia. Dice claramente: en los días de su carne. Está describiendo el Getsemaní. Tirado el Señor Jesucristo en el suelo, orando al Padre: si es posible, pase de mí esta copa. Él 3 veces santo, orando de esa manera. Mi pregunta es: ¿cómo deberíamos de orar tú y yo? Hay poca oración en tu casa. No estás enseñando a adorar en casa. Y esto te puede acarrear unos problemas tan fuertes. Así que tomemos la Biblia, hermanos, veamos el consejo de Dios para aprender a adorar al Dios único y verdadero, hacerlo en familia y librarnos de adorar ídolos. Ahora recuerden el consejo de Dios, 1 de Juan 5:21. ¿Sabe? Este pasaje se lo dice a cristianos. 1 de Juan 5:21. Hijitos, huid de los ídolos. Amén. ¿A quién se lo dice?
A los cristianos. Regularmente nosotros tenemos estereotipados, los de allá son unos idólatras, ¿verdad que sí? Y pensamos que los cristianos ya no somos. Dice del pueblo de Israel, amados hermanos, que ya estaban en la tierra prometida en sus casas y todavía tenían guardados, escondiditos sus ídolos de Egipto. ¿Cuántos ídolos tienes todavía en tu casa? Escúlcale. Tú dices, no, no tengo. ¿Será? Mire, hay veces que los ídolos que tienes en casa son de carne y hueso. ¿Sabe? Porque todo el que toma el lugar de Dios es un ídolo. A él le pertenece la preeminencia, el primer lugar. Significa que Dios es primero que tu esposa. ¿Sí lo cree? Dios es primero que tu esposo. Dios es primero que tus hijos. Dios es primero que tu trabajo, que tu negocio, que tu cuenta bancaria y que la lista es grande. ¿Usted lo cree? Porque Dios dice es el que merece el primer lugar. Eso nos hace piadosos. La palabra piedad en el griego es la palabra eusebia, donde viene el nombre Eusebia, que significa poner a Dios en primer lugar. Solamente cuando pones a Dios en primer lugar eres piadoso. Primer lugar que tú mismo. Si no es egolatría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dioses realmente estamos dándole el primer lugar y no al Dios verdadero? Porque el mandato aquí es a los cristianos. Hijos, guárdense de los ídolos. Amén. En Éxodo 20 se encuentra el decálogo, inicia diciendo a quién debemos adorar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo nos dice cómo debemos de adorar, porque dice no te harás imagen, ni siquiera una semejanza de lo que está ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Amén, hermanos. El segundo mandamiento prohíbe la adoración falsa. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con mi familia? Amados, el regalo más valioso, la herencia más grande que podemos darle a nuestros hijos es enseñarles a adorar correctamente. No son las casas, no son los carros, no son las cuentas bancarias, no es una profesión ni una carrera. Si puedes darle esto a tus hijos es bueno. ¿Me doy a entender? Qué bueno que puedas heredarle. Gloria a Dios, fuiste diligente y les dejaste algo. Pero ¿de qué me serviría dejarles casas, herencias, negocios y no adoren a Dios? ¿Sabe? Todo eso que yo les dejara los echaría a perder. ¿Lo crees? He conocido familias que se han destruido. He conocido familias donde en medio del funeral, yo queriendo predicar la palabra de Dios, llegan hasta armados, con abogados, los mismos hermanos, matándose por las herencias. ¿De qué me sirve dejarles cosas si no los enseñé a adorar? ¿Te fijas? Te enfocas en decirle para mis hijos, pero y lo más importante, la adoración. Esto es muy, muy fuerte, amados hermanos. Conocí a un hombre muy, muy rico aquí en Guadalajara, demasiado rico. Tiene varias empresas en toda la República, vende cosas electrónicas, cable de cobre y todo eso. Un hombre muy millonario. Y un día estaba yo instalando su computadora en su oficina. Ya había instalado todas las computadoras. Instalé un sistema de red de toda su empresa. Ya nomás me tocaba la de su oficina. Estaba programándola como servidor. Estaba haciendo todas las pruebas. Y entra y cierra la puerta. Y entra con una cerveza, ¿verdad? Y me dice, oye Israel, que tú eres cristiano, ¿verdad? Le dije, sí, soy cristiano. ¿Te puedo hacer una pregunta? Le dije, sí, dímela. Mira, somos 9 hermanos. ¿Verdad? Mi papá nos dejó un rancho de, no me acuerdo cuántas hectáreas me dijo. Y mira, yo soy un hombre muy millonario. Puedo comprar lo que quiera. Si te digo todo el dinero que tengo, te asustarías. Pero créemelo, puedo comprar lo que quiera. Así de rico soy, me dijo. Y de mis 9 hermanos soy el más pobre. Fíjense. Yo tengo 100 veces más o más de lo que cuesta ese rancho que mi papá nos dejó. Explícame por qué nos andamos matando por ese rancho. Explícamelo. Con su cerveza. Y le dije, muy sencillo, porque tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero no te has dado cuenta que tienes un vacío en tu corazón.
Y vas a tratar de llenarlo con esto, con aquello, pero nunca vas a poder llenarlo, porque lo único que llena el corazón se llama Jesucristo. Y tú no tienes a Jesucristo en tu vida. Si tú tuvieras a Jesucristo en tu vida, no pelearías por ese rancho. Al contrario, hasta darías lo que tienes si entendieras que somos peregrinos y extranjeros y vamos de paso. Y que esta vida es efímera, ilusoria, que no quedará piedra sobre piedra. Y que el Señor te invita a hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Y empieza a llorar como un niño. Llore y llore. Me pasé como 3 horas. Y él llore y llore. Este hombre millonario llore y llore diciendo: ¿por qué? ¿Por qué? Le prediqué a Cristo, pero no quiso aceptarlo. Y he conocido mucha gente así. Y los papás cometemos el error de decir que no le falte nada a mi hijo, le voy a dejar una casa, le voy a dar una buena carrera. Y insisto, no es malo, pero nunca lo has enseñado a adorar a Dios en casa. Mi pregunta es: ¿estarás cometiendo un error? ¿Usted qué dice? ¿Cuál es la mayor herencia que podemos darle a nuestros hijos? Enseñarlos a adorar a Dios. ¿Me escuchó bien? Usted no les puede enseñar nada más importante que esto: a quién se debe de adorar y cómo se debe de adorar. Sin embargo, ¿cuántos niños están aprendiendo a adorar a Dios en sus hogares? Quizá usted diga: pero Pastor Israel, venimos a la iglesia a adorar. Hermanos, de nada sirve que usted venga a la iglesia y actúe como una persona piadosa durante la mesa del Señor si ha estado discutiendo alrededor de la mesa del desayuno en casa. ¿Me entendió? ¿Cuántos vienen en el proceso a la iglesia y vienen peleando en el carro? Estuvieron discutiendo en el desayuno porque se levantaron tarde y ya se nos siguen y se meten enojados y ahí vienen en el carro y ya en cuanto se estacionan aquí para entrar a la iglesia, una santidad tremenda, pero venías de la greña. Y tú no te das cuenta, pero tus hijos todo lo ven. Tus hijos ven quién eres en casa y cómo eres en casa y cómo eres aquí. Y si ellos no ven congruencia, están creciendo con una idea de decir: mis papás son unos hipócritas. ¿Me están entendiendo? Tú lo estás enseñando. El problema no está en las iglesias. El problema nunca ha estado en los hermanos, ni siquiera en el pastor. Siempre el problema está en casa. Amén. Corrige en casa y tendrás hijos piadosos. Pero cuando yo leo la Biblia me asusto. Grandes hombres de Dios, pésimos padres. Elí, sacerdote de Dios, pésimo padre. Dios le dijo: por cuanto no estorbaste a tus hijos. Abraham, el padre de la fe, pésimo padre. David, rey David, pésimo padre. Y le doy la lista. Y todos fracasaron como padres y eran grandes hombres de Dios. ¿Qué pasó? Descuidaron su hogar. Lo más importante, amado hermano, es tu familia, tu hogar. Eso es lo más valioso, es lo que no se compra con dinero y lo que Dios puso en tus manos. ¿Quién dice amén? ¿Cuántas mujeres están de acuerdo que su esposo no es el líder que debería de ser en casa? Si yo le preguntara a cada una de ustedes y le dijera: hermana, de verdad, delante de Dios, ¿usted cree que su esposo está haciendo la labor pastoral en casa? Muchas, si fueran sinceras, me dijeran: no. Me he cansado de decirle que nos lea la Biblia. Me he peleado diciéndole: ya no veas la tele y enséñanos. Y ellos, muchas mujeres me podrían decir eso. Me he cansado de decirle que nos enseñe y no quiere. ¿Se fija? Por eso es muy importante. Esto es en casa, hermanos. La adoración que no comienza en casa no puede ser verdadera en la iglesia. ¿Quién dice amén? No estén tan serios, hermanos, no los estoy regañando. No estén tan serios. Ya me puse nervioso de verlos tan serios. Dije: no, ya le van a decir al pastor Claudio: ya no andes trayendo a este hermano. No es regaño, hermano. Yo lo sé, a lo mejor suena así, pero soy muy apasionado. Lo que pasa es que el Señor me ha mostrado esto. Yo quiero despertar el sentido de ustedes, de vean lo importante que es el hogar, la familia, la esposa, el esposo, los hijos. Que nos enfoquemos realmente a enseñarles a adorar. Y si no, hermanos, si no estás enseñando a adorar, simplemente estás enseñando una religión, una costumbre.
Por eso mire lo que dice la palabra del Señor en ese contexto, cómo nosotros tenemos que aprender a adorar. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Cuando haya una adoración genuina, se convierte en servicio. Al Señor tu Dios adorarás. Si realmente lo adoras, ¿en qué se convierte? Y solo a Él servirás. Porque es que toda la vida va a estar a usted ahí en la silla. Usted es llamado a servir. Usted es llamado a integrarse. Pero nunca Dios lo va a promover, fíjese bien, Dios nunca lo va a promover aquí en la iglesia del Señor si el Señor no ve que usted está tomando el liderazgo en casa. El hombre lo puede promover, pero mire, esta máxima: si el hombre te pone, el hombre te quita. Pero si Dios te pone, nadie te quita. ¿Quién dice amén? Si tú estás en casa bien, es Dios el que te va a promover, y es Dios el que te va a llamar, y es Dios el que te va a establecer. Amén. Porque Él mismo, dice Efesios 4, 10, 11 y 12, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién es el que establece? Dios, no los hombres. Amén, hermanos. ¿Cómo repercute esto para nuestra vida y para nuestra familia? Insisto, amados hermanos, el regalo más valioso que podemos darle a nuestros hijos no son propiedades, carros, estudios, ropa. Qué bueno que se lo puedas dar, pero no es lo más valioso. El regalo más valioso es enseñarles a adorar a Dios. Estos mandamientos fueron dados a los padres y a las madres para enseñar a sus hijos. En Éxodo 24 al 6 decía claramente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿La maldad de quién? De los padres sobre los hijos. ¿Y hasta cuándo la persigue Dios? ¿Hasta dónde? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La contraparte es: y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Cuán importante es entonces que guardemos sus mandamientos, especialmente lo que nos dice que no adoremos a dioses falsos. Ahora, este mandamiento aparece en forma negativa, pero recuerde que todo negativo tiene su positivo. Y no estoy hablando del yin y el yang. Cuando Dios dice no lo hagas, tiene un positivo. Cuando dice no adores ídolos, ¿cuál sería el positivo? Adorarlo a Él. Amén, ese es el punto importante. Hay que adorarlo a Él. Cuando decimos, ¿verdad?, a una persona que llega a la casa, le dice: no te quedes afuera. ¿Cuál es el positivo? Pues pásate. Cuando la Biblia prohíbe la adoración falsa, también incluye un mandamiento positivo, y es una orden de practicar la verdadera adoración al único que es digno de alabanza, que es nuestro Dios. Nuestra conclusión, amados, aquí en este punto es que todos los mandamientos bien interpretados nos enseñan los mandamientos en este contexto. Cuando encuentra un positivo, hay un negativo, y viceversa. Cuando hay un negativo, hay un positivo. Siempre que Dios dice hazlo, te está diciendo disfrútalo. Pero siempre que te dice no lo hagas, te está diciendo no te lastimes. Estas son normas maravillosas de Dios, porque recuerde esto: los mandamientos de Dios no son privativos. Los mandamientos de Dios son porque te ama y te está cuidando. Dice: no te lastimes, porque si tú mientes te lastimas, si matas te lastimas. No es una limitante de Dios, es protegiéndote Dios. Los mandamientos expresan su amor, no su prohibición. ¿Entiende eso? Si usted tiene un niño de 2 años y tiene un cuchillo filosísimo, y llega el chiquillo y le dice: papá, ¿me lo prestas para jugar? ¿Usted qué le va a decir? No, te va a hacer un berrinche, se va a tirar y haga lo que diga. Tú le vas a decir no, porque si te lo presto, ¿qué le pasaría? Imagínense. Entonces, cuando Dios dice no, ¿verdad?, no mientas, ¿qué te está haciendo? Te está protegiendo. No mates, no adulteres, o sea, no codicies la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su asno. Te está protegiendo. Es el amor de Dios. Amén. Hay que ver los mandamientos así, y hagamos aplicaciones prácticas para nuestros hogares y nuestras familias. Este mandamiento dice que tenemos que tener una concepción correcta de Dios. Si usted concibe a Dios incorrectamente, también se va a portar incorrectamente delante de Él. Busquemos qué dice la Biblia. Si mi concepción de Dios es que Dios es bien buena onda, ¿cómo me voy a portar?
relajadito, ¿verdad? Voy a dar mis licencias, voy a andar pecando. Que cada Dios es buena onda. La salvación no se pierde, si esa es mi concepción. Pero si recuerdo, y mi concepción correcta de Dios es que Él es 3 veces santo, y que al que toma por hijo lo azota y lo castiga, entonces, ¿cómo me voy a portar delante de Él? Si tengo una concepción incorrecta de Dios, así van a ser mis acciones. Por eso la gente acepta la idolatría. Dice el Salmo 115, tocando a este punto. Salmos 115, versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y mire la sentencia. Semejantes a ellos son los que los hacen, y también cualquiera que confía en ellos, como muertos. El salmista describe la insensatez y la torpeza de adorar algo que no sea el Dios verdadero, el Todopoderoso. Dice la Biblia claramente esto. Entonces dice, semejantes a ellos no solamente son los que los hacen, sino los que confían en ellos. La insensatez, cuando dice el profeta, ¿verdad? Que agarran un pedazo de madera, cortan, ¿verdad? Ponen el fuego, cocen una torta, y de lo que les sobran le dan una figurita, lo hacen un dios y se le hincan y le piden. ¿Será insensato? ¿Usted qué dice? Es muy importante que entendamos que el salmista está hablando de esto, de la insensatez de adorar a un ídolo. Primero la familia moldea el ídolo, y después el ídolo moldea a la familia. Ese es el peligro de aceptar un ídolo en casa. Recuerde que llegamos a ser como lo que adoramos, como aquel niño que iba todos los días a visitar la figura de Buda y se sentaba a observarla por horas. Al pasar los años, fue engordando como Buda, se peló como Buda, se sentaba como Buda, y todos dijeron, Buda reencarnó, era igualito a la figura. Porque terminamos, hermanos, literalmente, en este contexto, ¿verdad? Llegamos a ser como lo que adoramos. Si usted adora a Dios, ¿cómo deberemos de llegar a ser? Hijos santos. Porque dijo el Señor, sean santos porque yo soy santo. Amén. Por ello es importante tener una comprensión correcta de Dios. Por eso Dios rotundamente prohíbe el convertir algo material en un objeto de adoración. Porque Dios no es material, hermanos, Él es espíritu. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Literalmente dice que Dios es espíritu, hermanos, no un espíritu, sino es espíritu. Es por eso que pensemos, ¿cómo podríamos sacarle una foto a algo invisible? Si Dios es espíritu, ¿estamos de acuerdo? Dice Juan 1:18, ¿verdad? Que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. La Biblia habla del Dios invisible, y la Biblia dice que es espíritu. ¿Cómo podríamos sacarle una foto? ¿Cómo podríamos hacer una figura de Él? ¿Cómo podríamos hacer una representación del Dios eterno? Es por eso que al Señor no le gustan las malas fotografías, insisto. Es por eso que para adorarlo, hermanos, hay que hacerlo en espíritu y en verdad. Yo no ocupo una figura para adorarlo, no necesito imaginármelo, pues dice el apóstol Pedro, a quien amáis sin haberle visto. Yo no sé cómo es, pero le amo, porque sé que es real, pero no necesito imaginármelo. Un día lo conoceremos cara a cara. Amén, hermanos. Y nos gloriaremos, porque Job decía, yo sé que mi Redentor vive, y aunque esta mi carne se deshiciere, yo sé que de verle. Yo también lo sé. ¿Usted también lo sabe? Entonces, ¿por qué se preocupa de tratarle de tenerle una foto antes de llegar allá? Espérese, ya lo conoceremos. Y va a ver que si llegó a ver alguna figurilla aquí de Él, cuando vea al verdadero va a decir, nada que ver. Vamos a ver la hermosura de su santidad, lo precioso y extraordinario de su exquisito ser. Vamos a adorarlo, hermanos, y lo vamos a ver. Amén. ¿No le da emoción? No los veo tan emocionados, pero bueno. Aparte de que Dios es espíritu, Dios está en una clase de categoría única. Todo ídolo es una mala fotografía, una mala representación de Dios. La verdad es que ¿quién quiere una mala fotografía de sí mismo? Nadie. No nos gusta ver una mala fotografía, nosotros siempre la borramos, hermanos. Pero cuando sale una fotografía donde nos vemos bien, hasta la exhibimos, ¿a poco no? Esta sí, esta. La ponemos hasta donde quiera, le ponemos hasta un cuadro, la ponemos a la entrada de la sala para que luego vean esa foto donde sí me veo bien.
donde me veo más joven. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice que el hombre ha hecho varias malas fotografías de Dios y las ha puesto en circulación. Como dice en Romanos 1:23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto, hermanos, es una mala fotografía. La gente por siglos ha adorado al perro, al gato, a la vaca, a todo adoran. ¿Estamos de acuerdo? Al ídolo de yeso, de madera. Y hoy en día se adoran también a los hombres. Ese es el problema. El hombre es un religioso sin remedio. Y cuando el hombre no adora al Dios verdadero, va a adorar cualquier cosa porque tiene que llenar el vacío que hay en su corazón. Porque no existe el vacío absoluto. Si no lo llena Dios, lo vas a llenar con otra cosa. Y eso es la insensatez de llenar el corazón con ídolos. Cuando alguien es idólatra, es porque su corazón está vacío. ¿Me escuchó? Si Dios llena nuestro corazón, nos sentimos saciados, porque Él da saciedad. Él dijo claramente en el Sermón del Monte: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué? Saciados. En Juan 4 le dijo a la samaritana: el que beba de esa agua va a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Si usted ha nacido de nuevo y tiene al Dios verdadero en su corazón, usted no tendrá sed jamás de adorar otro ídolo, porque usted está saciado, sabe en quién ha creído y su alabanza y adoración es solamente para Él. Amén, hermanos. Si dice amén con fuerza, hágalo, convénzase, es la verdad. ¿O cree que le estoy diciendo algo que no es? Hemos creado dioses de todos, del placer, del sexo, de los deportes. Algunos han hecho hasta el deporte su dios. Hace algunos meses o años, no recuerdo bien, había un programa de televisión donde salían todos los de las barras de edad de futbolistas, como la perra brava del Toluca, sin camisa, todos rayados, pintados y brinque, y decía el anuncio: para los que, ¿verdad?, el fútbol es una religión. Pues sí, es una religión. Realmente. Cambian a Dios por cualquier cosa. Usted por planchar ya no viene a la iglesia. Eso es idolatría. Así de simple. ¿Ah? No dejando de congregarse como algunos tienen. ¿Se fija? Es poner a Dios en primer lugar. Amén. Por eso es muy importante. Han hecho los deportes su Dios. El domingo es el día del Señor, dice la Biblia. Amén. Pero los hombres han hecho el día domingo el lugar donde más se practican los deportes. La gente adora en domingo el deporte y no a Dios. Es difícil llenar una iglesia, pero hoy el estadio Milay va a estar lleno. ¿Verdad que sí? Los estadios los llenamos con facilidad, pero la iglesia está difícil, porque la gente está adorando otra cosa, no al Dios verdadero. Se adora a los hombres, se adora a los deportistas, se adora a los artistas. Digan a las chiquillas del Bieber y ¡ay! Nuestros hijos, hermanos, tienen como héroes a los artistas y a los deportistas. Eso habla de que hay un problema en tu casa. Los héroes de tus hijos no son el Señor Jesucristo. Los héroes de tus hijos no es el apóstol Pablo. Los héroes de tus hijos no son David enfrentando a un gigante. Los héroes de tus hijos son los artistas y los deportistas. Hay un problema en tu casa y no te has dado cuenta. Esa es la cruda realidad. Nos tiene que abrir la palabra de Dios nuestros ojos, hermanos. Esto es muy importante. Qué grandes héroes marca la Biblia, pero hoy nadie habla de ellos. La culpa, hermanos, es de los padres. No hemos enseñado a adorar en casa la forma correcta. Les permitimos a nuestros hijos adorar a las cosas y a las personas. La adoración errónea es lo peor que podemos hacer, porque aprendimos en Éxodo, hermanos, que debe de haber una concepción correcta de Dios. Pero en el versículo 5 dice claramente que debe de haber como segundo punto una comunicación correcta con Dios. No te inclinarás a ellas ni te inclinarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te inclinarás a ellas, no les des el lugar, no les des pleitesía, no les des alabanza ni tiempo al ídolo que sea, al deporte que sea. Primero es Dios. Amén.
¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? Que ya se iba a echar a morir, iba a hacer una torta para su hijo porque ya no había comida, porque Elías había orado y ya no llovió por 3 años y medio. Se iba a morir. Y llega el profeta y le dice: ok, haz la torta que ibas a hacer, pero dame a mí primero, luego a tu hijo. ¿Qué le estaba enseñando el profeta? El principio más básico de la Biblia: dame a mí primero, porque Dios es primero que tu esposa, que tus hijos, que tu esposo y que cualquier cosa. Dijo: dame a mí primero. Pero esta mujer era de fe, ella entendía y dijo: ok. Agarró, le dio a él primero, y por esa acción nunca escaseó el harina y el aceite, y todo el tiempo de hambre ellos tuvieron comida. ¿Saben por qué? Porque puso a Dios en primer lugar. ¿Dónde? En su casa. ¿Entendió? ¿A usted le cuesta hasta trabajo ofrendar y dar sus diezmos? ¿Le roba al Señor? Puede ser, a lo mejor no, a lo mejor todos sí ofrendan bien, yo no sé, pero lo que sí le digo es que tenemos que aprender a los principios básicos de que Dios es primero. ¿Quién dice amén? Es por eso, mire, voy a ir a los últimos puntos para terminar y les voy a dar una aplicación muy fuerte. Vamos, hermanos, como a ver que la culpabilidad de los padres Dios la persigue. Y vamos a ver un ejemplo de cómo la forma de adorar de nosotros va a pasar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos van a aprender la forma de adorar de ti en tu casa, insisto. Y ahora se lo voy a demostrar con la Biblia. ¿Le parece? Vamos a ver el caso de 3 reyes. Vamos a ver a Usías y vamos a ver a su hijo Jotam y vamos a ver a su nieto. Y porque el tiempo no nos alcanza, si no vería a su bisnieto y al otro y al otro y al otro, y se daría cuenta de lo que pasó. Vamos a empezar con la historia de Usías, un hombre que era rey, temeroso de Dios, conocía la verdad, pero decidió hacer algo incorrecto. Decidió adorar a Dios a su manera. Se inventó una forma diferente de lo que Dios enseñó. Recuerde, nuestros hijos van a aprender de nosotros la manera correcta de adorar o la forma incorrecta de adorar. Segundo de Crónicas 26:16. El ejemplo de un hombre llamado Usías. Segundo de Crónicas 26:16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Qué dice del rey? Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Cuál fue su rebelión? Dice que se rebeló. ¿Cuál era su rebeldía? Entró en el templo de Jehová para quemar, fíjense, incienso en el altar del incienso. Recuerde que un sacerdote no podía ser rey y un rey no podía ser sacerdote, incompatibles en el Antiguo Testamento. Él era rey. Él no podía hacer el trabajo de un sacerdote, ¿estamos de acuerdo? Un rey no podía meterse al lugar santo y ofrecer incienso. Pero él dijo: pero soy el rey. Se enalteció, ¿verdad? Voy a hacer un culto a mi manera. Eso mismo le pasó a Caín. Caín hizo las cosas a su manera y se acercó a Dios sin sangre y fue rechazado. Aquí está un rey diciendo: bueno, la manera tradicional de adorar a Dios es así, pero me voy a inventar mi propio culto. Me voy a inventar mi propia forma. Yo voy a hacer el incienso, yo soy el rey, yo puedo hacerlo. Y dice que entró al templo y quemó incienso. Dice que esto fue una rebelión contra Dios. Usías aparentemente hasta aquí era un buen rey, pero decidió adorar a Dios en forma incorrecta. Entonces Usías trató de adorar al Dios verdadero, pero en una forma equivocada. La pregunta es: Dios le hace juicio y lo castiga. Él empieza algo mal y la pregunta es: ¿se acabó? ¿O eso afectó a su hijo? ¿Le habrá afectado a su hijo? ¿De quién iba a aprender su hijo? De su papá, ¿no? Y su papá dijo: bueno, vamos haciéndolo diferente y a mi forma y a mi manera. Ahora vean a su hijo Jotam. Segundo de Crónicas 27. Jotam, hijo de Usías, aprendió de su padre a adorar equivocadamente. Y él, cuando Dios, ¿verdad?, expulsa literalmente a Usías y le reprende por su acción, aprende Jotam, su hijo, y dice: ok, entonces yo ya no voy al templo. Fíjese bien. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar. 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo, quiero que ponga atención en esa palabra, salvo que no entró
en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. O sea, sí, el padre se inventa un culto raro y diferente, y el hijo ¿qué hace? Otro culto, y dice, ya no es necesario ir a la iglesia, nunca fue al templo. ¿Se diga? Mire lo que le voy a decir aquí, es muy fuerte. Si usted no enseña la manera correcta de adorar a sus hijos en casa, usted los va a perder. Un día no va a ver a sus hijos en la iglesia, ni a sus nietos, ni a sus bisnietos. No los va a ver aquí, porque aprendieron mal en casa. Y se la va a pasar llore y llore. Ahorita los trae, pero si nomás los trae por traer y no los enseña a adorar, un día van a ser mayores, un día se van a casar y no los va a volver a ver en la iglesia. ¿Sabe quién va a ser el culpable? Usted, porque le enseñó algo raro y diferente. No le enseñó a adorar a Dios y no le enseñó lo importante de lo que es la iglesia del Señor. Amén. Se lo estoy comprobando con las escrituras. El hijo ya literalmente dice, salvo que no entró en el santuario de Jehová, y el pueblo seguía contaminándose. Jotam era bueno aparentemente, el problema es que se inventó otra vez su culto y él dijo, ¿verdad? Ya no voy a ir a la iglesia o al templo. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida de hoy? Es muy fácil. Aquí tenemos un padre que dejó de ir a la iglesia y su hijo aprendió de su padre que no era importante ir a la iglesia. Jotam dijo, yo puedo amar a Dios sin ir a la iglesia. Hijos, vámonos de paseo este domingo, lleven su Biblia, tendremos un devocional y vamos a poder adorar a Dios a nuestra manera. Nos divertiremos y no necesitamos ir a la iglesia. Ya saben, Dios está en todos lados. Estoy de acuerdo, lo puede hacer una vez, puede salir de vacaciones, pero lo hace periódicamente. ¿Qué le está enseñando a sus hijos? No es importante, papá, hoy no voy a ir a la iglesia, me voy a ir a cotorrear. Está bien, hijo, no es importante. No seas tan religioso, jefe. ¿A poco hay que ir todos los domingos a la iglesia? No, hijo, ¿cómo crees? Vete donde quieras, paseate, ándale, no es tan importante. Solo que la Biblia dice, no dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre. El problema es que se puede hacer costumbre, ¿me entiendes? Y dice la Biblia claramente que tengamos cuidado. Por eso necesitamos entender la importancia de la iglesia. Usías dice, yo no tengo que ir a la iglesia, y su hijo dice, bien. El hijo aprendiendo del padre ya alcanzó, ¿verdad?, todo este problema al hijo. Pero veamos, ahí paró el asunto. ¿Se fija que va empeorando? ¿Qué pasaría con el nieto? ¿Alguien tiene idea? ¿Si alguien tiene idea de lo que voy a decir? ¿Qué pasó con el nieto? Fíjese bien, ya cómo se desvirtuó. Ahora vayamos al nieto. Ya vimos a Usías, ya vimos a Jotam, ahora vamos con Acaz, el siguiente, ¿verdad?, el nieto. Dice segundo de Crónicas 27:9, y durmió Jotam con sus padres, lo sepultaron en la ciudad de David y reinó en su lugar Acaz su hijo. ¿Quién era Acaz? ¿Cómo era? Segundo de Crónicas 28. Segundo de Crónicas 28. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. No lo hizo su abuelo, no lo hizo su papá. ¿Por qué habría de hacerlo él? Dice, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además, ¿qué hizo? Imágenes fundidas a los Baales. ¿No se enseñó el primer mandamiento? Y la tercera generación ya era ¿qué? Idólatra. ¿Cree que puede pasar eso en su casa? Si no atiende a la palabra de Dios, ¿cree que podría pasar? Yo puedo decir muchos hogares cristianos que ya están viviendo esto. Sus hijos ya son idólatras, sus hijos ya no están en la iglesia. Ve a la palabra de Dios, hermano, claramente. No nomás hizo imágenes. Mire, segundo de Crónicas 28 versículo 3. No solamente era un idólatra y pagano, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Quemó a sus hijos al dios Moloch, que tenía una panzota grandota, y ahí tenían, ¿verdad?, en la panza de hilo carbones encendidos, y a sus hijos vivos los echó al fuego a quemarse. El nieto, tercera generación. Si le sigo la historia, la cuarta, la quinta, se asusta porque esto va cada vez peor. ¿Se fija? Dios no echa mentiras. Tienes que enseñar a quién adorar y cómo adorar en casa. Si no,
Mira las tragedias que pueden pasar en los hogares si no entendemos la palabra del Señor. Pon atención, varón. Tienes un compromiso muy fuerte en tu casa. ¿Me estás escuchando? Tú eres el pastor de tu casa. Tú tienes que enseñar a quién adorar y cómo adorar. ¿Quién dice amén de los varones? ¿Sí, amén? Porque si no, mire, un padre adora en forma equivocada. Un hijo ya no fue a la iglesia y un nieto ya terminó siendo idólatra y quemando a sus hijos. Y me resuena el mandato, ¿verdad? Persigo la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me hablan. Fíjense cómo la palabra se cumple al pie de la letra, ¿verdad? Exhortación, hermanos. Tenemos que reconocer que hay algo malo en nuestros hogares. Lo peor que te puede pasar es que pienses que estás bien y estés mal. Eso es lo peor que te puede pasar. Amados, aquí en verdad estamos adorando en nuestra casa. ¿Y cómo lo estamos adorando? ¿Qué estás enseñando a tus hijos en casa? Puedes perder tus generaciones, amado hermano, si no enseñas la forma correcta de adorar. La forma correcta que aprendimos es a quién adorar y cómo adorar en casa y terminar sirviéndole. Dios nos libre, amados hermanos, de ser idólatras y de no adorarle de la forma correcta y no heredar a nuestros hijos una adoración y terminar enseñándoles, ¿verdad?, una religión o una costumbre. Amados, tenemos un compromiso muy grande, primeramente con Dios y después con nuestras familias, con nuestros hijos. Si realmente, amado hermano, hermana, si realmente ama a sus hijos, enséñeles a adorar a Dios. ¿Quién dice amén? Y cumpla la palabra para que sus generaciones no terminen siendo paganas e idólatras. Y qué triste sería ver a la iglesia sin sus hijos y sin sus nietos, porque no enseñó en casa el principio básico de adorar. Si tus hijos aprenden en casa, aquí lo van a hacer. Pero estamos cantando alabanzas y la gente está así, miren, sin cantar. Tú no cantas y luego vienen tus hijos a la iglesia. ¿Y qué hacen tus hijos? Pues no cantan. Tú cantas, tus hijos cantan. Tú aplaudes, tus hijos aplauden. Tú levantas las manos, tus hijos las levantan. Tú no lo haces, ellos no lo hacen. Entiéndelo, están aprendiendo de ti. Amén. Entonces empieza tú a adorar a Dios de una manera extraordinaria y que tus hijos aprendan cómo amas y cómo sirves a ese Dios que se hizo hombre y murió en una cruz por ti. ¿No crees que Él merece que le des una adoración genuina, digna de Él? Ponte de pie y pidámosle en oración que nos enseñe a ser adoradores en espíritu y en verdad. Padre, líbranos de la idolatría. Enséñanos. Bendice las familias. Ayuda a que cada varón recobre el compromiso de enseñar tu palabra en su casa todos los días. Que tome a su esposa y que tome a sus hijos y que juntos en familia aprendamos a adorarte en casa. Para que cuando vengamos a la iglesia no vengamos a recibir, vengamos a dar adoración, a dar un servicio, a honrarte y a glorificarte. Enséñanos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Quizá por eso dice tu palabra que el Padre los está buscando. ¿Acaso habremos muy pocos? Señor, ayúdanos, bendice, corrige nuestras familias. Ayúdanos a enseñar desde el seno del hogar, Señor, a quién adorar y cómo adorarle. Y tenemos que enseñarles a nuestros hijos lo importante que tú eres para nosotros. Ellos van a aprender de nosotros. Por eso enséñanos a nosotros, oh Dios, a adorarte en espíritu y en verdad. A entregar nuestras vidas en libación. Que tú seas lo más importante para nosotros. Que tú seas el primer lugar en nuestra vida. Queremos ser piadosos, ponerte en primer lugar, porque a ti te pertenece la preeminencia. Padre, yo encomiendo en tus manos todos los hogares que están aquí representados, cada familia en esta hermosa congregación, para que se corrija lo que se tenga que corregir en casa y para que nos des el privilegio de ver a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos congregados adorándote, porque no les enseñamos una religión, sino una forma de adorar. Oh Dios, bendice todas estas familias, en el nombre de Jesús lo pedimos, amén. Gracias, hermanos, Dios me los bendice. Gracias.